Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Azcapotzalco, Equipo 2, Hernández Espíndola Jaciel, Maldonado Hernández Valeri Carmín, Muñoz Munguía Lian, Peral Sánchez Danitzel. SARS-CoV-2. ¿Qué es el SARS-CoV-2? El virus síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2, SARS-CoV-2. En menos de un mes ya había sido catalogado como emergencia de salud pública de alcance internacional. Esta enfermedad fue detectada inicialmente en la ciudad de Wuhan, China, en diciembre del 2019. ¿Cómo se contagia? Esta infección es principalmente transmitida de humano a humano. Se propaga principalmente por medio de gotas respiratorias entre personas que están en contacto cercano. Esas partículas tienen diferentes tamaños, desde las más grandes gotículas respiratorias hasta las más pequeñas, llamadas aerosoles, que pueden prescindir en la zona en un periodo de incubación de 5 a 7 días, pero pueden llegar a 14 días. Precauciones. La transmisión del virus en espacios cerrados es fácil, por eso hay que preservar una distancia mínima de seguridad de 1.5 metros con otras personas para reducir el riesgo de infección. Para evitar la propagación de la COVID-19, sigue estas recomendaciones. Mantén una distancia de seguridad con otras personas, aunque no parezca que estén enfermas. Utiliza mascarilla en público, especialmente en interiores o cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico. Prioriza los espacios abiertos y con una buena ventilación en lugar de los espacios cerrados. Si estás en interior, abre una ventana. Lávate las manos con frecuencia. Usa agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol. Tosas o estornudas, cúbrete la nariz o la boca con el codo flexionando o con un pañuelo. Si no te encuentras bien, quédate en casa. Personas de alto riesgo, personas de edad avanzada, personas con enfermedades crónicas como enfermedades del corazón, pulmonares o problemas de inmunidad. Síntomas. Los síntomas más habituales son los siguientes: fiebre, tos seca, cansancio. Otros síntomas menos comunes son los siguientes: molestias y dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies. Los síntomas graves son los siguientes: dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho, incapacidad para hablar o moverse. Tratamiento. Si has estado en contacto con alguien que tenga COVID-19, sigue estos pasos. Llama por teléfono a tu proveedor de servicios sanitarios o a una línea de atención sobre la COVID-19 para que te indiquen dónde y cuándo puedes hacerte una prueba. Coopera en los procedimientos de rastreo para frenar la propagación del virus. En el caso de que no sea posible hacerte una prueba, quédate en casa y aíslate durante 14 días. Durante el periodo de cuarentena, no vayas al trabajo, a clase ni a lugares públicos. Si necesitas algo de fuera, pide a alguien que te lo lleve. Mantén una distancia de al menos 1 metro con otras personas, incluidos tus familiares. Usa la mascarilla para no contagiar a los demás. También debes llevarla puesta si necesitas acudir a un centro médico. Lávate las manos con frecuencia. Quédate en una habitación aislada del resto de los miembros de tu familia. Y si no es posible, lleva puesta la mascarilla. Mantén la distancia bien ventilada. Si compartes el dormitorio con otras personas, debes de haber una separación de al menos 1 metro entre las camas. Controla tus síntomas durante 14 días. Llama por teléfono a tu proveedor de servicios sanitarios de inmediato si tienes algún síntoma peligroso, como dificultad para respirar, pérdida de movimiento o del habla, confusión o dolor en el pecho. Mantén una actitud positiva. Para ello puedes comunicarte con los tuyos por teléfono o por internet, o hacer ejercicio en casa. Vacunación. Ya existe un plan de vacunación para evitar la propagación del SARS-CoV-2. Pero, ¿qué es realmente el SARS-CoV-2? Características moleculares, genética y replicación. Los virions del coronavirus contienen 4 proteínas estructurales. Principalmente, estas son las propiedades de espiga, membrana, envoltura y nucleocápside. Todas están confinadas dentro del estreno 3 del genoma vital. La partícula vírica o virión de SARS-CoV-2 es la de una corona solar. Esta partícula vírica presenta una morfología esférica de un diámetro que varía entre 60 a 140 nanómetros, junto con espigas o espiques de 8 a 12 nanómetros de longitud aproximadamente. La estructura de virión consiste principalmente en una nucleocápside que protege el material genético viral y una envoltura externa. En la nucleocápside, el genoma viral está asociado con la proteína de la nucleocápside, la cual se halla fosforilada e insertada dentro de la bicapa
de los fosfolípidos de la envoltura externa. En cuanto a la envoltura externa, allí se encuentran proteínas estructurales principales denominadas proteínas PIC, proteína de membrana y proteína de envoltura, además de proteínas accesorias tales como la proteína hemaglutinina esterasa, proteína 3, proteína 7A, entre otras. Entre las funciones de las proteínas estructurales principales están la proteína S, facilita la unión del virus al receptor de la célula huésped. La proteína M ayuda a mantener la curvatura de la membrana y la unión con la nucleocápside. La proteína E juega un papel importante en el ensamblaje y liberación del virus, y la proteína N se forma parte de la nucleocápside al unirse al material genético viral. La proteína accesoria HE se halla solo en algunos betacoronavirus y su actividad esterasa facilita la entrada del virus en la célula huésped, además de ayudar en su propagación. Una vez se completa la unión virus-membrana celular, inicia la fusión del virus con esta. Al finalizar la función virus-membrana celular, el ARN genómico viral se libera en el citoplasma y se denuda para permitir la formación de las poliproteínas 1A y 1AB. La transcripción de los ARNs subgenómicos y la recopilación del genoma viral. Posteriormente, las glicoproteínas de envoltura recién formadas se insertan en el retículo endoplásmico rugoso o en las membranas de Golgi. Seguidamente, el ARN mensajero y las proteínas de nucleocápsides se combinan para formar los virones. Las partículas virales recién formadas entonces brotan dentro de un compartimento intermedio, retículo endoplásmico Golgi, proteína M, membrana responsable del transporte transmembrana de nutrientes, liberación de la partícula viral y la formación de su envoltura. Proteína M, E y varias proteínas accesorias interfieren con la respuesta inmune del hospedero o tienen funciones desconocidas. Glicoproteína espiga. Estructura. El genoma de SARS-CoV-2 está formado por una única cadena de RNA monocateriano de polaridad positiva de aproximadamente 30.000 pares de bases. Esta cadena de RNA se asemeja estructuralmente a un RNA mensaje redondo de células eucarióticas. Sin embargo, a diferencia del RNA-M eucarióticos, el genoma de SARS-CoV-2 puede dividirse en 3 tercios. Los 2 primeros tercios codifican para el gen de la replicasa viral. Este gen está constituido por 2 ORF, las que, al comienzo de la infección, serán traducidos directamente en poliproteínas de gran tamaño llamadas PP1A y PP1AB. Estas poliproteínas posteriormente serán procesadas proteolíticamente para generar 16 proteínas no estructurales, las cuales estarán implicadas en la replicación del genoma viral y en la transcripción de RNA-M subgenómicos. El último tercio del genoma codifica los genes de las 4 proteínas estructurales principales, proteína S, proteína M, proteína E y proteína N, y los genes de las proteínas accesorias, proteína HE, 3, 7A, entre otras. Mutaciones y variantes genéticas. Mutación alude a un cambio en el material genético. Cuando se acumulan mutaciones de manera que aparecen diferencias genéticas, hablamos respectivamente de cepas o de variantes, según se introduzcan o no cambios en el comportamiento viral. Desde que el virus afectó a los seres humanos se han acumulado más de 12.700 mutaciones. La mayoría no tiene consecuencias biológicas. Algunas otras han dado a nuevas variaciones genéticas. Algunas de ellas se denominan variantes de interés VOI o de preocupación VOC. La variante D614G, que además de presentar una rápida propagación mundial, parecía tener una mayor virulencia que las detectadas en el origen de la pandemia en China. La variante 20AEU, predominante en la segunda ola. Otra variante que generó inquietud por su capacidad de infectar a visiones y humanos fue Y453F. El riesgo de generarse un resorbio animal llevó a adoptar severas políticas de control de la transmisión animal, entre otras que ha preocupado al mundo por lo fuerte que se han convertido las mutaciones y variantes.